animar, y aquí encontrarás una paz sin igual. Un bálsamo para mi pueblo. Yo tengo hoy para ti. Le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. ¿Quiere ver el rostro del Señor? Yo también. Hay que lavarnos la cara. Hay que lavarnos la cara para ver el rostro del Señor. Le voy a invitar a que busquen su Biblia, Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses. Y vamos a ver el capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1, 24. Página 1362. Cuando lo encuentre, se sienta. Y si no tiene Biblia, de una vez siéntese. Sacar parado, ¿verdad? Pues no, está la escritura. Creo que hasta los músicos desaparecieron, ¿verdad? Perdón por el bypass que hice para acabar la canción, porque hay quien que predique. Quiero ver el rostro del Señor, ¿verdad? Este capítulo 1, versículo 24, de Pablo a la iglesia de Colosas. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me ha dado o me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bien, esta declaración de Pablo a la iglesia de los Colosenses nos habla de un trabajo especial que Dios designó a Pablo para llevar la palabra a donde antes no llegaba o no había forma de incrustar el mensaje de Dios en el corazón de los demás. Primero tenemos que entender que la Biblia es de una cultura hebrea y nosotros somos mexicanos, y hay un choque cuando queremos hacer de lo que la Biblia nos enseña una cultura. Algo como maestro de la palabra que siempre he enseñado es que cuando usted lee la Biblia puede leer tres cosas: doctrina, cultura o método. Y un error garrafal es cuando lo que en la Biblia es una cultura, de eso se quiere hacer una doctrina, o cuando la que la Biblia es una doctrina, de eso se quiere hacer un método. O sea, Pablo usó varios métodos, Abraham usó varios métodos, pero esos métodos que ellos usaron les funcionaron a ellos. El método que utilizó Dios para predicarle la palabra a su pueblo Israel, de llevarlo 400 años esclavo en Egipto, no quiere decir precisamente que todos nosotros tenemos que ser llevados de esclavos para poder sobrevivir. Eso solo fue un método, y de ese método no se puede hacer una doctrina diciendo que todos ahora tienen que estar esclavos para poder ser salvos, o que tienen que sufrir para poder merecer, o que están enfermos porque pecaron. Sino conocer la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es el pensamiento de Dios
expresado de manera común con la finalidad de normar la moral y la conducta del hombre. Dios quiere normar la moral y la conducta del hombre. Así surge la doctrina apostólica. Ahora, los hombres leyeron esa doctrina que Dios dio, hicieron una interpretación de esa doctrina y a eso se le llama dogma. ¿Qué es la doctrina? Lo que Dios quiere. ¿Qué es el dogma? La manera como el hombre interpretó eso que Dios quiere. El choque era que cómo se le va a predicar esta palabra a alguien que no es de esa cultura, como nosotros no somos de esa cultura. Nosotros no somos judíos, no somos israelitas, nosotros somos mexicanos y podemos ser cristianos sin dejar de ser mexicanos. Dígale el que está a su lado, no te aflijas, vas a seguir siendo mexicano. Sí, porque usted sabe lo que nos enseña la historia, que era católico, apostólico, romano, y era del chote, y resulta que era remono. Entonces le quitaban la identidad, le cambiaban el gentilicio, de tal manera que ya no era cuatzinteco, sino que ahora era romano, y hasta lo hacían apostólico y ni apostaba, dijo. Era lo peor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entramos nosotros a la bendición de los misterios de Dios cuando nosotros estábamos ajenos a estos misterios de Dios? Primero, el hombre no entendió lo que Dios decía, porque desde que Dios llamó a Abraham, le dijo, bueno, si nos vamos más atrás, desde que Dios creó a Adán, cuando Dios creó a Adán, le dijo, sojuzga el mundo. Dios no le dijo, quiero que gobiernes en Asia, que te quedes en Medio Oriente o que te quedes en el norte de África. Sojuzga el mundo. La mentalidad de Dios es alcanzar ¿a quién? A todo el mundo. Entra en enemistad a Adán, peca, se va. Dios levanta a otro hombre con el que entra en enemistad que se llama Abraham, y le dice a Abraham, por cuanto esto hiciste y no me negaste a tu hijo, a tu único, a tu primogénito, yo también te bendeciré, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No está hablando nada más de los hijos de Abraham, está hablando de todas las familias de la tierra. Es decir, lo que Dios tiene en mente es bendecirnos a nosotros también desde que llamó a Abraham. Y desde un principio nos damos cuenta que Dios tenía el plan de bendecir a toda la tierra, bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué sucedió con las familias de la tierra? Por ejemplo, Dios tenía nada más una familia. ¿Quién era? Adán y Eva. ¿Pero qué pasó con ellos? Pecaron. Entonces, cuando ellos pecaron, ahora surgieron dos familias. La familia de Caín, que se vio obligado a casarse con su hermana, porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios se truncó cuando ellos pecaron. Dios pudo haber hecho más barro y hacer más Adanes, quitar más costillas y hacer más Evas. O Dios pudo haber hecho posible un cambio diferente, pero el hombre se salió del plan de Dios cuando pecó. Por eso Caín se tuvo que ir con su hermana. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros debemos entender que ningún pecado se puede hacer a solas. Para todos los pecados tienes que entrar en sociedad. ¿Cómo va a avanzar el chisme si no hay una oreja que se le asocie? No puede adulterar solo, tiene que asociarse con alguien. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué se fue la hermana de Caín con Caín? Porque estaba en sociedad. Porque estaba ella dándole la razón a su hermano. De ahí surgió la corrupción de otras familias, cuando nomás era una familia. ¿Cuál familia? Pues la de Dios, pero ahora surgió la familia de Adán y Eva, que es la de Dios, pero surge de ellos otra familia que es Caín, que sale de ese plan. Entonces Dios consuela a Adán y le da otro hijo que se llama Set, y ahí surge ahora otra vez la familia de Dios. En el diluvio se mezclan los dos, la familia de Dios con la de Caín.
Entonces Dios destruye el mundo en agua y se acaban otra vez todas las familias y nomás queda la familia de Dios. Noé, Sem, Cam y Jafet. Pero ahora Cam se burla de su padre cuando está borracho y su padre lo maldice. Entonces ahora Cam sale y tiene una maldición de su padre y hay una familia diferente, la familia de la maldición y la familia de la bendición. Pero el plan de Dios original, ahí mismo en el capítulo 9 de Génesis dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Pero más abajo el papá bendito maldijo al hijo bendito. Es lo mismo que pasa en la iglesia. Dios nos bendice a todos y luego entre benditos nos maldecimos. Entre bendito y bendito se avientan la maldición. Y entonces surgen las familias de la tierra. Esas familias de la tierra tienen la tendencia a lo malo. Esas familias de la tierra tienen la tendencia a la desobediencia, al desorden. ¿Cuál es el desorden? No eres de ahí. No eres de ahí, salte de ahí. No cabe, no encaja, eso es desorden. No puedes alinearte en esa constelación. No puedes caminar en esa línea. Aprende, no es lo que tú quieres, no eres de ahí. ¿Qué surgió? Un problema bien serio, porque después de eso vinieron choques terribles. Un padre que embaraza a su hija y nace Moab, embaraza a su otra hija, nace Amón. El hijo que se acuesta con la concubina de su padre llamado Rubén, y surge el desastre de las familias. Cuando usted se subió al altar a adorar, ¿para qué se subió? Para adorar. Usted se subió al altar para adorar, ¿para qué se subió? Si se subió al altar para adorar, ¿para qué se subió? Para exaltar al que lo salvó. Pero si del altar del que se subió a adorar, de ahí surgió la relación para pecar, entonces ¿quién es el Señor del altar? ¿Sigue siendo Jehová? ¿O ya no? Pero el que pecó, ¿de quién es ahora? Llámale como quieras, te gusta, se siente bonito, se siente rico, llámale como quieras, pero estás pecando, porque el lugar donde se dio el enlace no es el correcto. Ahora, te hubieras conocido en una cantina, te hubieras conocido en un baile, pues dale, pues al fin y al cabo que pasó era, ¿no? Pero ¿dónde te encontraste? En el altar, en la casa de Dios, donde se alaba, donde se adora al Dios vivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. Ahora, pero si no me arrepiento, sino que argumento, si no renuncio, sino que justifico, entonces eso se le llama necedad. Pero es una necedad que está en contra de Dios. Ya tienes muestras de que esto trae sufrimiento. ¿Quieres sufrir más? Lo que sufras aquí es nada. El infierno está bien caliente. Y yo voy a decir algo, me duele mucho decirlo, pero es cierto. Hay una manera como yo he podido librarme del infierno, y ha sido arrepintiéndome de mis pecados. Y yo se lo aconsejo, funciona. Yo me he librado del infierno arrepintiéndome de mis pecados. No le estoy diciendo porque lo estoy acusando a usted. Le estoy dando testimonio de que me salvé del infierno porque me arrepentí y me fui a Cristo. Renuncié a ser de esa familia. ¿Cuál familia? La familia de los buscadores de placer. La familia de los que buscan lo suyo propio. La familia de los egoístas y de los soberbios. La familia de los que piensan solo en ellos. Dejé de ser miembro de esa familia y me vine a ser miembro de la familia de Dios. Se lo explico de una manera muy sencilla. Si yo perdono, soy humilde, soy obediente, sumiso, sí mamá, sí papá, sí pastor, sí Dios, sí jefe, sí como usted mande, estoy a sus órdenes. Si yo siempre hago eso, perdóname, te perdono, te bendigo, siempre hago eso y siempre lo hago, yo me voy a sentir un tonto, al grado que hasta voy a decir: sí, pero aquí tienen a su bruto que siempre perdona, al fin y al cabo que tienen a su menso al que siempre le cargan todo. Y eso es lo más diabólico que puede suceder. ¿Por qué? Porque cuando usted es todo eso, usted se parece a Cristo. Pero cuando usted es soberbio, orgulloso, altanero, engreído, es un hijo del diablo. Ahora, ¿usted de qué familia es? Hermano, todos somos hijos de Dios. Bueno, dice el capítulo 8, versículo 44 de Juan: ustedes son de su padre el diablo
y los deseos de su padre quieren hacer, porque él es mentiroso y padre de mentira, y cuando habla de lo suyo habla de mentira, porque es homicida desde el principio. Ahora dice, pero yo no he matado a nadie. ¿Cómo no? ¿Cuántas ilusiones matas? Hay una cosa que me preocupa mucho, y es ver a los niños cuando llegan a la iglesia. He visto cosas maravillosas, ¿verdad? Uno de los niños que venía aquí a la iglesia ya es pastor, otro de los niños que venía aquí a la iglesia ya es predicador, y es una bendición para mí ver eso. Pero también me acuerdo de otros niños que venían a la iglesia y se convirtieron en asesinos, en homicidas. ¿Tú qué quieres ser? ¿O qué estamos haciendo contigo? ¿De qué familia decides ser? La pregunta que dice Pablo en el misterio de la fe es que nosotros no éramos de esa familia, pero se nos dio la oportunidad de ser miembros de esa familia porque Cristo pagó en la cruz por nosotros. Ahora, si Cristo pagó en la cruz por ti, ¿de la familia de quién eres? ¿De la familia de quién eres? Eso no lo decide Cristo. Cristo ya decidió hacerte de su familia. Ahora, ¿de quién es la siguiente decisión? Mía. Él ya decidió. Ahora me falta a mí. ¿A quién me quiero parecer? ¿Cómo es eso, hermano? Sí, hay 3 grupos en la Biblia. Pónganme atención, hay 3 grupos en la iglesia, en la Biblia. Y esos 3 grupos en la Biblia son Israel, el pueblo que Dios escogió por herencia genética de Abraham. La iglesia, que son los hombres que escogieron a Dios por decisión y recibieron a Cristo en su corazón, y es el mundo gentil. Cuando Dios habla en la Biblia a esos tres grupos, los trata de forma diferente. Ahí donde está la confusión de muchos que dicen: la iglesia pasa por la gran tribulación. No pasa por la gran tribulación, se va a acabar el mundo. Lo que no entienden es que la que pasa por la gran tribulación es Israel. Pero a la iglesia se le llama la novia. Y en las bodas del Cordero, a una boda, ¿quién es el personaje más importante en la boda? La novia. Entonces imagínense, si la iglesia va a la gran tribulación y de ahí se va a las bodas del Cordero, va a llegar toda peñasqueada, descalabrada, con el vestido desgarrado. Sí, sí acepto. Cuando habla del suceso de la gran tribulación, el pueblo que pasa se llama Israel. ¿Por qué? Porque rechazó a Cristo. Porque a lo suyo vino, a lo de Él, a salvar a la humanidad, a cumplir el propósito, lo suyo, que todo el mundo sea salvo. Pero los suyos no le recibieron. Israel dijo: no, tú no eres. Y hasta ahorita todavía dicen: ese no es el Mesías, ese solo fue un profeta, eso solo fue un enviado de Dios, ese fue un gran hombre, pero no Cristo, no el verbo encarnado. Ellos están esperando que venga el Mesías, Israel. Pero usted y yo que aceptamos a Cristo, ¿qué se espera de nosotros? A eso me refiero. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no quiere decir exactamente que nos vamos a volver santurrones y pedantes. No, solamente quiero decir que tenemos que marcar la diferencia. Solo quiero decir que se tiene que ver diferente. Porque como me veía yo predicando ahí con un piercing y un tatuaje, a eso sí que diga: el Espíritu Santo vive. O regalamos unas caguamas con Juan 3:16. Le quitamos lo que dice ahí, cerveza, y le ponemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, y se la pegamos bien bonita, colores, la caguama bien fría, y la regalamos para que se avienten una cerveza bien fría leyendo Juan 3:16. Pues claro que es un disparate, hermano. Y es exactamente lo que está haciendo el mundo ahora, en donde ya no se ve ninguna diferencia. Perdónenme, pero sale de la televisión tocando unos mechudos tatuados y queremos rock. Pues, ¿qué es eso? Yo creo que la alabanza para Dios debe de ser espontánea, maravillosa, pero tiene que haber una diferencia. ¿Está conmigo? Porque ya no somos de esa familia. Por eso lo que yo digo es: tu actitud, tu apariencia y tu aspecto, ¿te acerca o te aleja? O sea, ¿qué rumbo tomaste? ¿Para dónde vas? ¿Te acercas o te alejas? Aquí está el altar. Aquí está el altar. ¿Tu aspecto es para volverte a subir al altar?
Porque dice la Biblia, lo vieron a Jesús y su aspecto era como el de ir a Jerusalén. ¿Por qué es ese aspecto? ¿Cómo se da cuenta usted que alguien viene para el templo? ¿Qué características tiene el que viene al templo? ¿Trae su Biblia, dice? ¿Pero qué características tiene el que viene al templo? Si yo lo veo con la Biblia en la mano también, trae su Biblia, pero lo veo con los ojos rojos, bien rojos los ojos, con una camiseta de tirantes y un short de licra, y se ve la cruda que trae con ganas, y va con la Biblia y se para frente al monte de Piedad, pues va a empeñar la Biblia para curarse la cruda. ¿Me sigue? O sea, ¿cuál es el aspecto que debe de tener el que es de la familia de Dios? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es la presencia de los hijos de Dios? Digo, estoy enseñando esto porque como pastor sí me siento preocupado, a pesar de mis pecados y mis errores y mis imperfecciones humanas, de que como iglesia tenemos que marcar una diferencia. De que no podemos navegar con la banderita de que soy humano y me equivoco, de que soy imperfecto y ya ni modo, sino que tenemos que marcar una diferencia. Pero si hablamos como el mundo, caminamos como el mundo, vestimos como el mundo, entonces ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Es tiempo de que nosotros como iglesia nos paremos en la línea y digamos, ¿sabes qué? Yo sé algo y no va a cambiarlo nadie. Aquí en Bálsamo para mi pueblo, en este altar, Cristo sana, Cristo libera, se rompen cadenas de opresión, hay milagros y maravillas. Pero también hay pecado, sí, pero Cristo sana. ¿Quién comete el pecado? Los que están aquí arriba, que están coqueteando con Dios, siendo de otra familia. Pero no se preocupe, no se preocupe usted, vamos, que me preocupo yo. Esa es mi carga, porque la responsabilidad de ello está en mí. Y le voy a decir esto: ¿cuántos muertitos podemos tener este año de Bálsamo? Le voy a decir por qué. Porque la paga del pecado es muerte. Y yo ya pequé. ¿Quién sabe por qué no me he muerto? ¿O usted no ha pecado? A ver, levanten la mano los pecadores. Yo levanto los dos hasta los pies. Ahora pregúntese, ¿por qué no me he muerto? ¿Y qué tal si en la lista de la paga del pecado, que es muerte, camino hoy? Eso sería ignominia y sería vergüenza, porque agradable es a Jehová la muerte de sus santos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser de la familia de Dios? Entender que estoy en el mundo, pero no me conformo a él, que todos los días me pongo a cuentas. Es decir, la vida cristiana es como esos relojes antiguos que siempre en la noche había que ponerlo a tiempo para que en la mañana no te mintiera, y en la mañana había que darle cuerda. ¿Quién se acuerda de esos relojes? Antes de que existieran las pilas, ¿verdad? Antes de que existieran las baterías, que tenía que hasta tronaba cuando le daba vueltas, ¿se acuerdan? Todos los días en la noche lo ponía uno a tiempo, porque luego se atrasaba 5 minutos, hasta 15, algunos aletargados, como algunos hermanos, ¿verdad? Y temprano en la mañana le daba cuerda para que prendiera. Así es la vida cristiana, igualito que esos relojes viejos. Usted en la noche tiene que ponerse a tiempo. Antes de dormir, Dios, aquí como que me callé y debería de haber hablado, y acá como que hablé y me debería haber callado. Acá me adelanté y acá me atrasé. Perdóname, Señor, porque hice las cosas mal. Perdona mis pecados de este día. Y voy a dormir y voy a cerrar mis ojos, y quién sabe dónde los abra. Bueno, yo lo pienso así, no sé usted, pero yo en la noche digo, Dios, ¿dónde abriré los ojos mañana? ¿Aquí en la cama? Qué rico, ¿verdad? Qué rico es, ¿verdad? Abrir los ojos ahí mismo en la cama donde me dormí. Pero ¿qué posibilidades hay de que no los abra? ¿A cuántos los ha sorprendido la muerte mientras duermen? ¿Les daría tiempo de ponerse a cuentas con Dios? Es que soñé que me ahogaba y me ahogué de veras. ¿Y abrí los ojos en dónde? Bueno, alguien ha dicho que dormirse es un ensayo a morir, porque uno queda anestesiado. ¿De qué se acuerda?
Yo digo, qué fiel y qué cuidadoso es Dios con nosotros. Tanto que nos creemos y ahí perdemos todo, hermano. Bien dormido, y algunos se anestesian, les habla y les pasa una locomotora por encima y nada. Necesitan ahora un despertador con vibrador, pero que tiemble la cama. Y luego tiembla la cama y sueña, y retiembla en su centro la tierra, porque le toca que lo que vive en la vida real lo sueña, ¿verdad? Como el que soñó que estaba haciéndose pipí. Ya cuando despertó estaba todo mojado. Pues qué triste, ¿verdad? Que usted no vaya a soñar que se está yendo al infierno y que abra los ojos en el infierno. Qué bueno es Dios que los abrimos aquí. Pero mientras tiene los ojos abiertos, ¿de qué familia es? Pero ¿lo es de palabra o lo es de hecho? Porque yo podría decir muchas cosas. Una vez me dijo una persona, pero él dice que es hermano. ¿A poco? Pues yo también te puedo decir que soy presidente de México. Ahora falta que sea. ¿Sí o no? Ahora, ¿usted dice que es cristiano o usted es cristiano? ¿Usted es de la familia de Dios o nomás dice que es de la familia de Dios? ¿A qué familia pertenece usted? Según sus costumbres, según su proceder, según su pensar y según su hablar, ¿a qué familia pertenece usted? No me diga nada a mí. Es un asunto de conciencia y Dios. Hable con su conciencia y dígale: Dios, realmente yo quiero ser de tu familia. Yo quiero entender que tú trajiste bendición a través de Adán y se perdió, a través de Abraham y se perdió. Pero ahora, al ser yo de tu familia, yo quiero que se cumpla ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Yo ya no voy a hablar como Abraham para traer gente a Israel. No voy a hablar como Adán para meter gente al Edén. No voy a hablar como ellos para traer gente a Bálsamo para mi pueblo. No, yo no quiero gente en Bálsamo para mi pueblo. Yo quiero personas para el reino de Dios. Voy a compartir la palabra para que te conozcan a ti, el Padre de misericordias, y que sean miembros de esa familia. Y si no vienen a esta iglesia, no le hace que no vengan. Lo importante es que sean miembros de la familia de Dios. ¿Me explico? Entonces usted, cuando comparta con alguien como familia de Dios, no esté con la idea de que se lo tiene que traer al templo. Solo compártale para que se haga hijo de Dios, y el Dios como Padre lo va a encaminar a la bendición. Y no quiere decir que al que venga lo vamos a correr, pero tampoco quiere decir que si no viene nos vamos a morir. Yo no tengo problema. Yo le puedo predicar a 3, a 2 o a 1 con el mismo gozo, porque sé para qué estoy sirviendo y para qué estoy trabajando. Y le diría lo mismo: ¿de qué familia es usted? Según sus costumbres y su hablar, ¿a qué familia pertenece? Pablo le llamaron a predicar a los gentiles, y los gentiles somos usted y yo. Y nos llamó para decir que nuestras costumbres pueden ser diferentes. ¿Por qué cambias tus costumbres? ¿Por qué no haces lo mismo que hacías antes? ¿En dónde está la pasión que tenías para cantarle a Dios? La pasión que tenías para adorar a Dios, la pasión que tenías para el altar. ¿Dónde se quedó? ¿Por qué la cambiaste? ¿Quién se la llevó? Arrepiéntete, escapa por tu vida y vuelve a ser de la familia de la fe, de la familia de Dios. Cambia tu aspecto, que sea como el aspecto de los que caminan al cielo, y no te enredes en ser aquellos que se pierden con poco. No te enredes con ser aquellos que se pierden en su egoísmo. Despiértate, muérete a ti mismo para que te alumbre Cristo. Dios bendiga a todos los que nos ven por televisión, que es una bendición que compartir la palabra de esta manera. Dice amén. Y seguimos transmitiendo bendición para todos. ¿Cuántos de ustedes quieren ya renunciar a ser esa familia que siempre ha sido? Para mi pueblo.